buenas a todos, damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo en un vídeo de Mikey Liev en el canal donde está la comunidad consciente. No sabéis lo que os tengo preparado. Y si os digo que he comprado harina de insectos para comprobar si realmente puede sustituir las fuentes tradicionales de proteína como la pechuga de pollo y analizarlo. ¿Cómo? Mediante su etiqueta de información nutricional y comparándola con la de la pechuga de pollo. Y no solo esto, pero también cocinando 3 recetas que contienen una pequeña porción de la harina de grillo como suplemento. La harina de grillo que yo compré proviene de la empresa Bongiovanni, con propietario Aldo Bongiovanni. También funciona como marca. Y la compré en la tienda online llamada Tibiona, también con fundador Aldo Bongiovanni, como estáis viendo. La harina que compré el día 5 de octubre de 2025 vino, como estáis viendo, con la fecha de caducidad de 28 de octubre de 2025, de este mismo año. Gente, al abrir yo la harina de insectos, cuando la vi y la olfateé, tenía un olor que era de corteza mojada de árbol podrido, lo cual a mí curiosamente me gustó. A mí personalmente no me desagradó. De hecho, es lo que os digo, lo encontré agradable y aparte de esto su textura arenosa y suave me pareció pues curiosa. Respecto a las 3 recetas de comidas con harina de grillo, como suplemento elegí a 2 postres y a un plato consistente, basándome en las tendencias de las personas y en su tiempo que quieren invertir en la cocina. Por esto mismo las 2 primeras recetas son rápidas de cocinar, mientras que la tercera requiere más elaboración. Empezando con la primera, que es el batido de grillo. En la lista tenéis sus ingredientes: un plátano cortado y congelado, una cucharada de mantequilla de maní o cualquier mantequilla, 3 cucharadas de avena arrollada o como yo la llamo la normal, una cucharada de harina de grillo, una cucharilla de miel. Como estáis viendo, la preparación del batido de grillo es como la de uno normal, donde debemos cortar el plátano previamente congelado durante unos 30-40 minutos mínimo. Seguidamente, solo lo introduciremos junto con los demás ingredientes y finalmente añadiríamos la leche de avena. Pese a lo indicado en la receta sobre el batido de grillo, yo critico el volumen de leche de avena de media taza. Yo recomiendo mínimo una taza entera de leche de avena si alguien va a hacer esta receta y no le gustan los batidos demasiado espesos, como es el caso de mi mejor amigo que me acompañó durante la grabación de las 3 recetas completas, asistiéndome como cámara y ayudante en la cocina. Gracias, Sebas, por el tiempo dedicado. Batiremos y nos quedará un batido con esta textura. A ver, hacemos un test del sabor. Hay que decir que para mí sabe normal. No noto ninguna especie de sabor raro. Prueba tú, Sebas. ¿Qué tal? ¿Te gusta? A cámara también le gusta. Así es, el batido no sabe a harina de grillo. Sabe al sabor de uno normal y empacha igual que uno normal. ¡Ojo! No confundáis estar empachado con estar sano. Hay mucho que mejorar de esta receta, pero no lo trataremos en este vídeo, al menos no todavía. En segundo lugar tenemos la receta de las barritas proteicas de grillo. Una taza de avena en hojuelas, media taza de harina de grillo, un cuarto de taza de mantequilla de almendras, un cuarto de taza de miel, un cuarto de taza de almendras picadas, un cuarto de taza de arándanos deshidratados, 2 cucharadas de semillas de chía, una cucharadita de extracto de vainilla, media cucharadita de canela y una pizca de sal. Primeramente, en un bol grande mezclamos la avena y la harina de grillo. En segundo lugar, en una cacerola pequeña a fuego lento derretimos la mantequilla de almendras y la miel, removiendo hasta obtener una mezcla homogénea. En mi caso decidí hacer la mantequilla de almendras casera, así que con un procesador de alimentos conseguí reducirla hasta este estado cremoso. Seguidamente, retiramos del fuego y añadimos la esencia de vainilla. A continuación, vertimos la mezcla de mantequilla de almendras sobre la mezcla de avena y removemos bien hasta que todo esté cubierto. Después incorporamos las almendras, los arándanos, las semillas de chía, la canela y la sal. Finalmente, extendemos la mezcla en la bandeja preparada con papel vegetal y presionamos firmemente para formar una capa uniforme. Horneamos de 15 a 20 minutos o hasta que esté dorada y firme y dejamos enfriar completamente la mezcla en la bandeja antes de cortarla.
Está bien. En cuanto a azúcar, tiene una intensidad del azúcar más reducida que las barritas que se venden pues en los supermercados. Eso sí que lo puedo confirmar porque he comido de las barritas. O mucha avena o muy poca mantequilla. Una de dos. Yo creo que poca mantequilla. Un poco más de mantequilla. Para terminar con la parte de las recetas, os presento la tercera y la última, que no es ni más ni menos que un plato consistente, el chili de grillo. Necesitaremos 2 cucharadas de aceite de oliva, una cebolla picada, 4 dientes de ajo picados, un pimiento rojo picado, 2 zanahorias peladas y cortadas en cubos, 2 tallos de apio cortados en cubos, 2 cucharadas de polvo de grillo, 2 cucharaditas de comino, una cucharadita de orégano, sal y pimienta al gusto, 2 tazas de caldo de verduras, una lata que serían aproximadamente 800 gramos de tomates asados y cortados en cubos, o en mi caso tomates frescos a secas que he cortado, una lata de aproximadamente 425 gramos de frijoles negros escurridos y enjuagados, una lata de 425 gramos de frijoles rojos escurridos y enjuagados también, y una lata de 425 gramos de garbanzos escurridos y enjuagados junto a jugo de un limón. Opcionalmente, la receta propone que se pueden poner queso rallado, crema agria, cilantro, aguacate, etc. Yo he decidido no poner nada opcional, sino solamente ceñirme a lo que serían las reglas básicas de la receta. Finalmente, 2 cucharadas de chile en polvo casero. En mi caso yo hice tanto el caldo de verduras como el chile en polvo caseros. Sencillamente, el primero contiene de ingredientes una rama de apio, un puerro, media cebolla, una zanahoria, un diente de ajo, una hoja de laurel, pimienta negra en grano y aceite de oliva virgen extra. Comenzaríamos lavando y pelando las hortalizas. El pelar aplica al ajo, la cebolla y las zanahorias. Luego cortaríamos las hortalizas en trozos grandes, doraríamos las verduras excepto el ajo a fuego fuerte en una olla grande con aceite. Esperaríamos el momento adecuado y agregaríamos el ajo al final. Y por último añadiríamos 2 litros de agua, el laurel y 4 o 5 granos de pimienta. Coceríamos el caldo durante 1 hora a fuego suave para después colarlo y guardarlo en la nevera o congelarlo según venga a gusto de cada uno. En cuanto al chile en polvo casero, los ingredientes que yo utilicé, sobre todo los chiles, los obtuve de una tienda mexicana de mi pueblo, pero si no tenéis ninguna cerca que los tenga, siempre podéis comprar el chile en polvo industrial del mercado y ahorraros un tiempo de preparativos a costa de la deposición de vuestra confianza en el producto industrial. Tenemos 3 chiles chipotle o anchos secos, 3 chiles morita o cascabeles secos, 3 chiles de árbol o chiles ojo de pájaros secos, 2 cucharadas de comino en grano, 2 cucharadas de ajo en polvo, 1 cucharada de orégano mexicano seco, 1 cucharadita de pimentón ahumado y 1 cucharada de café molido. ¿Qué hacemos con los ingredientes? Primeramente, retiramos los tallos y las semillas de los chiles secos y los picamos en trozos grandes según la receta, aunque yo me lo he pasado por el forro y los he cortado en pequeños. En segundo lugar, tostamos las semillas de comino en una sartén seca a fuego medio hasta que desprendan aroma, unos 5 minutos. Yo no tenía semillas de comino y he utilizado comino en polvo industrial. Seguidamente, transferimos los chiles y las semillas de comino a un molinillo de especias o licuadora y procesamos hasta obtener un polvo fino. Para terminar, añadimos el ajo en polvo, el orégano, el pimentón y el café y mezclamos todo. Se puede guardar el chile en polvo en un recipiente hermético si os llega a sobrar. Momento de la cocción del chili de grillo. Paso 1. Calentamos el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio alto. Después añadimos la cebolla, el ajo, el pimiento, la zanahoria, el apio, el polvo de grillo, el chile en polvo, el comino, el orégano, la sal y la pimienta y cocinamos revolviendo ocasionalmente hasta que las verduras estén tiernas unos 15 minutos. Paso 2. A continuación agregamos el caldo de verduras y los tomates y llevamos la mezcla a ebullición. Reducimos el fuego y cocinamos a fuego lento sin tapar durante 20 minutos. Paso 3. Incorporamos los frijoles y el jugo de lima y cocinamos hasta que estén calientes unos 10 minutos. Está duro, como el pitch.
Ahora que habéis visto las 3 recetas y también cómo se han cocinado, os diré que a ninguna de ellas se notaba el sabor de harina de grillo. Fue imperceptible y tenían su sabor tradicional. No se había perdido nada. Sin embargo, estas recetas y este tipo de nutrición que uno podría emprender son solo vestigios iniciales de una dieta sana, saludable y consciente, sobre todo. Aceptables desde un punto de vista nutricional y mejores que los alimentos con azúcares simples y carbohidratos refinados, pero no excelentes. ¿Y cuáles son mejores? Todavía no. ¡Paciencia! No obstante, damas y caballeros, ha llegado el momento del análisis de etiquetas nutricionales entre los dos productos, entre la harina de grillo y la pechuga de pollo. Es el momento de llegar a comprobar si realmente la harina de grillo puede sustituir las fuentes tradicionales de proteína como serían la pechuga de pollo y eliminarlas de la dieta humana.